Y bienvenidos a este tu programa El Balcón del Pensamiento, un espacio de buena música, reflexión y bienestar para ti. Hoy tenemos un super programa que seguramente te va a gustar y te va a servir muchísimo. Y se encuentra aquí en cabina conmigo mi querido hermano Arce. Hola, hola, bienvenidos a tu programa El Balcón del Pensamiento, donde las ideas fluyen libremente. Y pues sí, esperemos que estés teniendo un excelente viernes, un viernesito ya listo para salir del trabajo, de la escuela, para irte a tu casa, a descansar, a reventarte, lo que sea que hagas, pues hazlo con cuidado. Y pues sí, el tema del día de hoy es referente al apego y desapego, un tema bastante interesante y pues en esta etapa que estamos iniciando nos parece que va a ser un tema que te puede aportar bastante a tu vida, pero coméntanos mi querido Rocky Ross, ¿de qué va este tema? Bueno, pues hoy vamos a estar hablando definitivamente sobre este tema que seguramente nos ha pasado a todos y cada uno de nosotros, y el que diga que no está mintiendo, porque lo que vamos a tratar aquí en tu programa El Balcón del Pensamiento, pues son cuestiones que nos han pasado a todos, y creo que a través de lo que vamos a estar viendo aquí vas a poder encontrar, si bien tal vez no una guía específica, pero sí ciertas ideas que te puedan apoyar si te has encontrado en este momento o en esos momentos donde experimentas el apego y el doloroso apego, y el doloroso desapego, perdón. Y pues sí, pero antes, permíteme querido auditorio, antes de que continúe Rodrigo, en este tema nos va a acompañar nuestra chilanga desconocida, pero antes de que entre a la entrevista, pues nos va a acompañar aquí aportando sus puntos de vista y pues saluda a nuestro auditorio, querida invitada. Hola auditorio, ¿cómo están? Pues aquí saludándolos, gracias por estar aquí y pues aquí vamos a estar un rato. Bienvenida, ¿cuál es su nombre? Sí, por el momento no te lo voy a decir, te lo voy a dejar en sorpresa. Nada más que escuche atentamente todo lo que ella nos va a aportar en este interesante tema. Ahora sí, mi querido Rocky Ross, venga de ahí. Así es, bueno, pues agradecemos muchísimo la presencia de nuestra chilanga desconocida, que vamos a ir revelando poco a poco quién es, a qué se dedica, y a través de toda este programa vamos a estar interactuando con esta maravillosa persona que ya tendremos el gusto de ir presentando conforme el avance de este programa. Y bueno, pues vamos a entrar en materia: apego y desapego. ¿Qué creen que sea esta situación? ¿O qué creen que genere una situación de apego? Aquí vale la pena aclarar que, como todas las situaciones que nos suceden en la vida, son percepción, y nuestra experiencia va a variar dependiendo de la idea que tengamos de algo. Entonces, quiero dejar claro desde el principio que el apego y el desapego se gestan justamente en este campo del pensamiento, en una idea distorsionada sobre algo o alguien. Es decir, quien está experimentando el apego normalmente está teniendo una idea exagerada, un afecto exagerado sobre una persona, un objeto, ¿no? O situaciones. Podemos tener apego a objetos, apego a personas o a situaciones. Y estas pues se dan justamente cuando sobrevaloramos, por decirlo de alguna manera, o simplemente de alguna manera distorsionada, ya para nosotros entendemos nuestra relación con eso a lo que vamos a ir desarrollando el apego. Ok, a ver, ya que vamos entrando en materia, déjame ver si te voy entendiendo. Si yo, por ejemplo, o como muchas personas, tomamos un amuleto y creemos que eso nos da suerte y que sin ese amuleto no puedo hacer bien mi vida o me persigue la mala suerte si algún día lo olvido. ¿Esa sería una especie de apego, mi querido Ro? Sí, por ejemplo, ahí podemos ver un claro ejemplo de apego. No es tanto como cuando una persona dice, bueno, yo tengo un objeto de poder, sino cuando detectamos el apego, cuando alguien dice, por ejemplo, sin ese objeto de poder, ya mi vida se va a convertir en un caos, por ejemplo, y entonces puede inclusive experimentar el caos. Pero ahí vemos claramente cómo el poder se le está dando al objeto
y por ende, ahí en esa sobrevalorización del objeto surge y se gesta ese principio del apego. ¿O tú qué opinas, querida invitada chilanga desconocida hasta ahora? Porque poco a poco les iremos revelando su identidad. Pues yo creo que a veces el apego de las cosas o hacia las personas, de repente nos pueden llegar incluso a generar inseguridades, ¿no? Ya que pues al final, precisamente, pues al sentir que ya no va a estar, ahorita lo centro como en una persona, cuando sientes que ya no va a estar, te sientes desprotegido, te sientes mal, te sientes triste y te das cuenta que pues, o sea, esa persona muy probablemente significa algo importante, pero no puede ser el todo para ti. Tienes que estar muy centrado en ti mismo, en ti misma, pensar en que pues se va a escuchar bastante drástico, pero solos llegamos a este mundo y solos nos vamos a ir. Entonces siempre vamos a estar con nosotros mismos y tendríamos que tener esa relación tan hermosa entre nosotros, con nosotros mismos, y sentir que esa persona a la que yo no quiero dejar, pues es parte de eso, del proceso, ¿no? O sea, todo tiene un principio, todo tiene un final. Excelentes palabras y estoy seguro que tú desde tu casa, mi querido auditorio, también al escuchar el apego lo personificaste ya sea en un objeto o en una persona y eso es muy valioso para cada uno porque sabemos qué es lo que tenemos en la mente. Al final de cuentas, nosotros no nos podemos engañar. Y como bien lo comenta Lulú, en este caso una persona pues tal vez pueda ser alguien sentimental, alguien que no quieres dejar, pero también qué pasa cuando alguien fallece y te apegas tanto a esa persona que crees que tu vida no va a valer sin ella. O a lo mejor una mascota o cosas por el estilo. Por ejemplo, también cuando terminan las clases, ¿no? En épocas de vacaciones, se apegan tanto a las personas que les es difícil concebir inclusive su rutina diaria sin ellas, ¿no? ¿Qué más nos puedes comentar, Ro? Que sí, que efectivamente para poder identificar cuando realmente tenemos un apego, es justo esa sensación de que o sea, definitivamente, o sea, es imposible continuar. O sea, podríamos decir inclusive que se siente un abandono total, un miedo total, podríamos decir algo así, casi, si no me muero, pues. O sea, no sé si me doy a entender, a ese grado es como se siente el apego. Y entonces pídele a alguien que se desapegue o que deje ese apego y va a defenderlo con uñas y dientes. Y el ego va a saltar muchísimo, ahorita lo vamos a ir descifrando, pero eso es justamente lo que sentimos, por eso decimos, quien no lo haya sentido, seguramente está mintiendo, porque todos nos hemos apegado, ya sea en alguna etapa de nuestra vida, en la infancia, por ejemplo, algún juguete, y te decían, te quito ese juguete, y tú decías, observen a los niños cómo se comportan. Cuando, si eres mamá o papá o tío o tía, cuando los niños, su juguete preferido al que están apegados, o su mantita y todo eso, o el chupón, ¿no? Se los quitan, literalmente es algo tan doloroso para ellos que pueden hacer berrinche y van a hacer todo lo posible para recuperar ese apego. Pero en un infante a lo mejor pues está descubriendo la vida, está teniendo diferentes cuestiones y poco a poco va a ir cambiando, ¿no? Aquí ya cuando llegamos al mundo adulto, por supuesto que va a haber factores que van a influenciar en que yo tenga ciertos apegos a ciertos objetos, ciertas situaciones o muchísimo pues a ciertas personas, ¿no? Entonces siempre hay una ganancia oculta en cada apego, pero ojo aquí, creo que va la primera clave importante, en esa ganancia oculta también nos deja ver esa carencia que tenemos. Entonces, por ejemplo, alguien que se siente débil o desprotegido, pues obviamente se va a pegar a una persona que le haga sentir seguro. Alguien que tiene una autoestima baja, va a pegarse a aquella persona que lo haga sentir también y que le dé esa dosis de sustancia interna generada a través de las emociones, y entonces esa satisfacción, por supuesto, que genera una especie como de adicción, pero en este caso es apego, es un apego. Entonces, para trabajar los apegos, pues hay que ver también cuáles son esas causas, ¿no? Tenemos una causa en el autoestima, tenemos otra causa a lo mejor en las carencias, ahí es donde podemos observar donde se fundamentan los apegos.
porque ahí es donde se siente bonito, ¿no? Cuando alguien justamente te cubre una carencia, pues wow, o sea, realmente es un bienestar. El asunto es que, como bien ya lo empezaba a comentar, ya iba a decir su nombre, nuestra chilanga desconocida, pues es importante estar completos. Creo que si una persona se conoce, se resignifica y se entiende completa, va a ser mucho más fácil que maneje sus apegos que una persona que tal vez no se ha dado la oportunidad de concebirse completa. Exacto, y digo, retomando lo que decías de nuestra invitada, tú que eres bien perspicaz, mi querido auditorio, pues habrás notado en sus palabras algo que ella comentaba, ¿no? Que principalmente hay que ver por uno mismo y que no dependemos de otras personas, solo llegamos, solo nos vamos. Entonces, eso no quiere decir que te vuelvas egoísta ni narcisista, sino simplemente procurar tu felicidad propia, porque a través de ella, pues, vas a contagiarlo a los demás. Y bueno, efectivamente, como lo comentabas, mi querido Rocky Ross, pues sí, es importante ver, me llamó la atención cuando lo decías de los niños, que pues sí, están explorando el mundo, están conociéndolo, entonces son cosas a las que buscan sentirse seguros, porque son esas pequeñas islas en medio del todo, en donde ellos se sienten protegidos, se sienten fuertes. El problema es cuando en nuestra vida adulta lo llevamos, ¿no? Y queremos buscar esas islas de protección y nos volvemos dependientes de ellos sin pensar en nuestras capacidades para salir adelante ante cualquier eventualidad. Pero pues, ¿qué más nos puedes opinar, mi querida? Bueno, te voy a dar una pequeña pista para que vayas formando su nombre o te vayas haciendo una imagen de ella. Nada más te puedo decir que su nombre empieza con L, así es que, pues, mi querida L, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues digo, ya les comentaba un poco acerca de lo que opino sobre el apego, pero viéndonos al otro extremo que es el desapego, yo pienso que también no podemos abusar de él, ¿no? Creo que tampoco podemos simplemente vivir solos, no depender de nadie. Es una situación completamente complicada tener un equilibrio entre el apego y el desapego. Es bastante complicado, pero creo que sí es posible. O sea, hay momentos en los que en la vida nos lleva a compartir nuestro espacio, nuestro tiempo, esos lugares con otras personas y está bien sentir esa sensación incluso de protección. Y hay momentos en los que nosotros tenemos que valernos por nosotros mismos y esa es la parte del desapego también. Esa parte pienso yo que es complicado, difícil, pero tampoco es algo que tengamos que hacer siempre, ¿no? O sea, no podemos sentirnos mal de que, híjole, y estoy apegado a alguien, híjole, estoy muy desapegado a alguien. Creo que no podríamos medirnos bajo esas circunstancias porque al final de cuentas somos humanos, nuestros sentimientos van cambiando, van evolucionando. Unas veces nos sentimos vulnerables, otras veces nos sentimos empoderados y creo que no deberíamos empezar a juzgarnos tampoco tan duro, ¿no? Cuando estamos dándonos cuenta de que estamos en una situación pues que no es tan favorable, ¿no? Así es, creo que acabas de comentar algo súper importante, equilibrio y esta parte de autoentendernos, ¿no? O sea, no ser severos con nosotros mismos, pero sí entender ese equilibrio. Y justamente, como lo comentábamos, esta parte del apego, lo que se considera ya un apego nocivo, se fundamenta en una jugada que nos hace nuestra mente y nuestro ego, basado en nuestras carencias. Eso es lo importante aquí. Porque sí, efectivamente, una cosa es complementarnos, como bien lo comenta nuestra invitada de hoy, y otra cosa sería ya la distorsión del ego, interviniendo a través de la carencia y diciendo, de aquí soy, y ya a partir de ahí se ancla, y claro que pierde independencia el ser. Entonces es importante conocer justamente ese equilibrio, qué es lo que nos hace realmente tener un complemento sano en nuestros núcleos, y cuando de ahí se pierde el equilibrio y pasamos a lo que ya sería un apego nocivo, a un apego que va a empezar a restar capacidad a la persona y va a empezar a ceder el poder, y con ello empieza, en vez de un equilibrio, empezaría un desequilibrio muy interesante, tanto en la relación como en las emociones, como en la experiencia que pudiéramos estar teniendo de vida.
A mí lo que me llamó la atención de esta participación de nuestra querida L, pues tocó ya, empezó a, ella lo que vino, ¿no? A conversar y a platicar, y le llamó también esa parte de atención del desapego. Me encantó cómo lo comentaste, Lu, ya adelanté otra letra, Lu. Me encantó cómo lo comentaste, porque, fíjate, ahorita que estabas hablando, a mí me vino a la mente esas dos facetas, ¿no? Como que más bien, cuando eres excesivamente desapegado o excesivamente apegado, tal vez sean como mecanismos de defensa de la persona para no sentirte herido. ¿A qué? ¿Quién sabe? Solamente tú lo sabrás. Pero justo para evitar esas heridas que crees que te van a causar las demás personas, te vuelvas totalmente apegado a alguna cosa, a alguna persona, o totalmente desapegado que digas, no, pues prefiero no involucrarme y para no salir lastimado después. Pero pues creo que son buenas intervenciones que por el momento nos vamos a quedar madurando en lo que salimos a una canción, y regresando vamos a profundizar un poquito más en estos temas, ¿te parece? Y pues vamos al primer corte musical, esperamos que te guste esta melodía y venga de ahí.